Buenos días, sus señorías. Ya la he vendido, ya la he vendido. Os contaba el otro día que había puesto la moto en venta, pues sí, ya la he vendido. Ayer vino un señor colombiano con su furgoneta, colombiano porque trabajaba para una empresa de compraventa de motos, pero el hombre muy hábil, muy bien, muy correcto, todo, la pasta, la moto y bye bye. Ya no soy motero. Pero han pasado cosas que no estaban previstas y de comprarme en moto nueva, de momento, natis de platis. No se puede, no se puede. No hay pasta, no hay pasta. No hay dinero, no se puede. Así que no se puede. Por este lado, aquí me lo dicen. Prohibido quejarse. Ya os lo he dicho otras veces que ese cartel es para mí, no es para nadie más. Aquí en mi habitación, en mi Santa Santorum, no viene nadie más que los nietos a veces. Pero soy yo el que me tengo que recordar prohibido quejarse. Deberíais hacer lo mismo en vuestra vida. No os quejéis, ni para afuera ni para adentro. No os quejéis, quejarse es horrible. Cuando uno se queja y se queja de todo, el mundo se oscurece, todo es como más triste, las cosas malas van adquiriendo prestancia y tamaño y no, siempre es peor. Además, la queja te impide ver la salida de las situaciones y no os quejéis. Yo no me quejo, todo va bien, puesto que estas situaciones, si bien te quitan la moto, pues te dan otras cosas, no físicas, pero otras cosas te dan. Te dan fortaleza, te dan conciencia de la gente que te rodea y que te quiere, te dan muchos temas que no voy a traer aquí porque soy el abuelo cebolleta, pero no soy tan cebolleta como para hablaros de esas películas. Otra cosa que ha pasado, no sé si lo notáis, es que la cámara web, mi querida cámara, aquí está, que me compré, que me costó una pasta, que no sé qué, pues se ha muerto. Se ha muerto, no sé lo que le pasa, tengo que mirarlo más despacio. Pero esta mañana iba a hacer el vídeo y como dispositivo USB sí se ve, el OBS Studio sí lo reconoce, que está ahí, permite instalarlo, permite ponerle filtros, permite todo, pero no se ve, no se ve, no se ve y no sé qué le ha pasado. Así que he recuperado la vieja, que de calidad mucho peor por lo que creo, por lo que me dicen. Desde luego de foco a la otra le tenía que cortar así por los lados y por arriba porque me daba una vista panorámica que te cagas y en esta es casi al revés. Tengo que alejarme un poco para que el careto no lo llene todo. Pero bueno, ahí estoy, ahí me veis, ves qué guapos, qué guapos. Y bien, y eso es lo que hay. ¿Qué otras noticias os traigo? Os traigo la película de que el proyecto Nexo de momento queda en stand-by. No voy a decir abandonado, pero sí en stand-by. El otro día tuve una desepifanía, si es que existe esa cosa. Es decir, en lugar de verlo claro, lo vi muy oscuro. El proyecto Nexo, que tienes todo el tema de instalar servidores, configurar servidores, instalar VPN, configurar puestos de trabajo, etcétera, 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 es una cosa que no me siento capaz en estos momentos, ni creo que me sienta nunca, de estandarizar de manera que sea algún tipo de paquete de software útil para nadie. ¿Qué paquete puedes hacer? Sí, se pueden hacer unos shell scripts monstruosos en los cuales tú digas, vale, primer paso, instálate un servidor web, o si no web, un servidor. Ya tenemos el servidor en aquí o en la red local. Bien, segundo paso, ejecuta el install.sh que te va a instalar la pila LAMP, que el servidor te va a configurar el Apache, te va a configurar la MySQL, luego te va a grabar, a crear las bases de datos, te vas a poner. Luego te van a dar instrucciones precisas y claras de cómo tienes que configurar todas las máquinas clientes que tengas. Luego, y no, no, es algo que me supera en cuanto a eso, en cuanto a estandarización. El proyecto equivalente al Nexo, que se llamaba Intriga,
que es el que hice en el mundo laboral, lo hice a lo largo de los años y añadiendo cosas poco a poco y poniendo y nunca pensando que eso iba a ir a ningún sitio más allá de las copias de seguridad que hacía. Así que de momento me entró depre cuando lo vi, me entró un yuyu así de, "Oh, esto no lo voy a terminar". Y bueno, hasta que vuelva a recuperar ánimos, lo dejaré ahí. Solo os quería contar una cosa que ya alguna vez he hecho un chiste sobre ella, pero que ayer resaltó sobre el panorama gris de los últimos días, que ha sido bastante gris y bastante de todo. Eh, Ayer, como desistí, ya os digo, del Nexo, he estado, pues no sé, 10 15 días sin sentarme en el ordenador, sin programar nada y sin hacer nada. Ayer se me hizo un vacío enorme por delante durante el día y dije, no, voy a hacer algún programa, voy a hacer algo que no sea ver Netflix o leer novelitas tontas. Y me puse aquí, empecé un proyecto nuevo, una tontería que no va a ningún lado tampoco, pero que, como pasa siempre, cuando dices voy a hacer esto súper simple, con las herramientas que te da Gambas y ya, y entonces descubres cosas nuevas de esas herramientas que te da Gambas y te da, pues con esto se podría, pues mira, en aquel otro programa que yo hacía, con esto a lo mejor, y empiezas, y con Juan Sebastián Bach de fondo y su arte de la fuga, me pasé un día maravilloso. ¿Qué os voy a contar? Inicié el proyecto nuevo, programé, investigué, aseguré, confirmé algunas cosas con la IA, estuve y cuando llegó la noche me fui a ver Netflix un rato, eso sí, con mi mujer, porque siempre hay que hacer matrimonio y eso es hacer cosas juntitas y programar o montar en moto no eran cosas de matrimonio. Pero me fui con ella y mientras veíamos la serie tonta, le daba vueltas a la cabeza y digo, mira, no se me había ocurrido nunca estandarizarlo, pero esto de la programación como terapia a mí me funciona. Si estáis eso, deprimidos, si estáis, poneros a programar, a mí me funciona. La programación te absorbe, te lleva a mundos nuevos, te abre nuevas perspectivas, te hace sentir útil porque solucionas problemas o te hace sentir, no sé cómo decirlo, curioso, capaz, en marcha, porque no lo solucionas, pero ahí estás peleando. Y bien, así que programación como terapia, peatón, peatón, ya no tienes moto, y las demás cosas que me rodean y que a veces se tuercen, van para adelante, como dice Ayuso, van para adelante. No pasa nada. ¿Cómo os lo diría yo? Perder la moto por dentro me ha sido duro. Los motivos eran muy claros, ya os los conté. Pero una vez que vino el señor y se llevó la moto y vi la furgoneta salir con ella y el hueco en mi cochera, de eso que dices, uff, no sé si esto es lo que quiero. Ahora, a partir de ahora, ¿qué demonios hago yo con mi vida? Y empiezas. Y bien, si bien pierdes cosas, haces una reflexión y si bien pierdes cosas materiales, puedes confirmar o aprender cosas que no son materiales. Puedes, por ejemplo, certificar quién está a tu lado y quién te quiere, quién te aprecia, qué apoyos tienes en la vida de verdad, en la vida que importa, que es la que está aquí dentro y aquí dentro, no es la que va en la moto y la que está en la cartera. Puedes ver muchas cosas y en estos días las he visto. Por tanto, que le den morcillas a la moto, buscaremos o otra moto o otra forma de vivir, seguiremos adelante y de vez en cuando me asomaré por aquí disfrazado de abuelo cebolleta y os contaré alguna película. No os olvidéis del todo de mí, que todavía sigo. Yo como Pedro Sánchez. ¡Pa'lante!